Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Santa del Monte de Oreb. Bendecimos y saludamos a las hermanas y hermanos que llegan a nuestro canal. El tema de hoy, querida Iglesia, lleva como título ¿Por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? ¿Por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? Consideramos, si el Señor así lo quiso, que tratar este tema es importante que estemos conscientes y que sepamos verdaderamente por qué tenemos ese tipo de controversias en la vida, por qué tenemos ese tipo de aflicciones, de sufrimientos y por qué Dios lo permite desde un punto de vista bíblico. Así que vamos a desarrollar el tema. ¿Por qué nos permite Dios pasar por pruebas y tribulaciones? Actualmente, el Dios de todo poder está probando a su iglesia de una manera rigurosa. Estas pruebas o aflicciones, según las profecías auténticas, están siendo utilizadas como un procedimiento a través del cual el Señor está separando el trigo de la cizaña. Él está moviéndose de forma activa en medio de su pueblo, escudriñando realmente quién es en verdad su hijo. Como dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, en medio de las batallas espirituales que afectan asimismo el ámbito físico y material, las fórmulas y manifestaciones que nuestro Dios utiliza pretenderían demostrar nuestra valentía y compromiso en el espíritu, de manera que estemos preparados para no sucumbir a la falsedad de las doctrinas de solo paz y prosperidad. Debemos enmarcar nuestra conducta y proceder dentro de las normas de comportamiento y dentro de los parámetros que nos marcan las escrituras, sabiendo que estamos viviendo los tiempos del fin, sabiendo que estamos siendo testigos de los inicios de las más grandes pruebas que vienen sobre todos los habitantes de la tierra, incluida la iglesia, sabiendo de la misma manera que nosotros los seguidores de Cristo somos la sal de la tierra y somos la luz del Evangelio en medio de la oscuridad que se cierne sobre las naciones del mundo. Vamos a hacer un estudio con cierta profundidad de lo que implica ser probado o estar en aflicciones y sufrimientos a causa del Señor Jesucristo. Para comenzar, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Job, Antiguo Testamento, uno de los libros poéticos según la Biblia. Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Nosotros, sus hijos, somos benditos cuando Dios nos castiga. Es un gran privilegio que Él nos considere como sus hijos. Es una bendición ser hijo de Dios. Por lo tanto, según esta palabra, debe ser una bendición recibir también su castigo, su reprensión, su justicia. Podemos considerarnos bendecidos cuando el Todopoderoso nos corrige. No echemos por menos ni desestimemos la corrección de nuestro Señor. No desatendamos el llamado de atención cuando Él nos corrige. Es conveniente para Dios corregir a su pueblo a través de pruebas y tribulaciones.
ya que Él está gestando de manera permanente un carácter divino dentro de nosotros y nos está promoviendo a través de luchas y sufrimientos a nuevos niveles de consagración a sus designios. Debe ser importante para nosotros el hecho de que Dios nos sostenga en medio de este tipo de aflicciones económicas, en medio de escasez, a algunos en medio de situaciones laborales muy complicadas. Incluso algunos cristianos debaten su vida en medio de enfermedades físicas y mentales. Hay muerte, hay enfermedad, hay padecimientos, sufrimientos y dolores, también en el pueblo del Señor. Pero todo este tipo de sinsabores son propósitos de Dios para salvaguardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo y colocarnos en un estado de disposición espiritual que nos oriente cada día a seguir por el camino. Si menospreciamos esta corrección, y cuando hablo de menospreciar, hago alusión a despreciar o desatender los llamados fuertes de perseverar en la fe en medio de las angustias y penas de la vida. Debemos hacer uso de los frutos del Espíritu Santo o los frutos que el Espíritu Santo ha colocado en nosotros. ¿Para qué? Para poder resistir las pruebas y tribulaciones que nos depara esta existencia. Vamos otra vez a la palabra Job 23:10. Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este pasaje dice que él conoce nuestro camino, pero ¿qué nos quiere decir la palabra con que él conoce nuestro camino? Él conoce las intenciones del corazón del hombre y lo conoce porque somos sus hijos, somos su iglesia, la iglesia de Jesucristo en la tierra, somos su pueblo escogido. A ese pueblo escogido y adquirido por Dios a través de la sangre del Señor Jesucristo, Él lo ama, pero también nos prueba, nos refina, nos hace pasar por fuego, como dice el pasaje bíblico, nos prueba como el oro que pasa por fuego. Y esto lo hace con el fin de fortalecer nuestro espíritu para que podamos resistir las situaciones adversas y muy desfavorables con las que el mundo prontamente va a ser probado a través de juicios desastrosos en medio de tiempos realmente peligrosos. Vamos a 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La iglesia del Señor Jesucristo debe pasar por tribulaciones y pruebas que son pequeñas y que no van a durar siempre. Lo que sí nos darán es una gloria grande y maravillosa que prevalecerá eternamente. Haciendo un análisis de lo anterior, nos damos cuenta de que a menudo las tribulaciones o aflicciones se convierten en grandes bendiciones después de la prueba, pues si esperamos en el gran yo soy, obtendremos una posición más elevada y seremos cada vez más sensibles al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, otro punto importante que es necesario destacar, y esto es un dato actualizado, lo sacamos de una de las páginas de internet donde habla una profeta que trae mensaje de Dios, y corresponde al hecho de que Dios ha manifestado a través de sus profetas que las almas que Él ha llamado para este tiempo de gran tribulación sobre la tierra son las que tienen la capacidad,
la autoridad y la posibilidad de afrontar este tipo de circunstancias que se están presentando en el mundo. Es decir, estas almas son las que están constituidas por la sabiduría de Dios para enfrentar esta última batalla y mantenerse erguidas en medio de cataclismos ambientales, morales, sociales y económicos que se están presentando en el mundo. Las almas que Yahweh tiene para que existan en esta época de la historia y que sobresalgan según sus mandatos y su palabra, son las que ha determinado que estén sobre todo pueblo, lengua, raza y nación, se salven y se conserven fuertes en este ciclo de tiempo que ya termina. Ahora, iglesia, vamos a ver que las aflicciones o este tipo de tribulación o sufrimientos provienen muchas veces de parte de Dios. Las aflicciones provienen muchas veces de parte de Dios. Vamos al Salmo 102:10. Dice, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. El Todopoderoso, en su infinita sabiduría, concede a nuestra vida estas acciones y efectos de probarnos, haciendo un examen para ver las cualidades y los frutos de su espíritu en nuestra vida, ¿no? De su espíritu como paz, como paciencia, fe y dominio propio, en nosotros y en nuestra forma de proceder. Estas pruebas son ensayos que el gran yo soy hace para ver qué resultados estamos dando como seguidores del Señor Jesucristo. Y son los que nos elevan cada vez más a un peso de gloria más consistente. Las tribulaciones que el Señor permite en la vida de los cristianos son de varias índoles y pertenecen a varios tipos de circunstancias. A veces Él permite ofensas de nuestros enemigos, traición de nuestros amigos. A veces permite que nuestros adversarios nos echen maldiciones, nos prueba y nos hace padecer en medio de fuertes crisis económicas, donde la comida y la bebida muchas veces se consiguen con llanto. En ocasiones la vida es probada en la carne, es decir, con enfermedades, dolores y padecimientos. El Señor se enoja, se llena de furia, nos levanta muchas veces para derribarnos después. Los ministros y los profetas de Dios muchas veces son probados en medio de grandes aflicciones, pero al igual que el pueblo de Dios, estas aflicciones no deben inquietar a pastores, profetas, evangelistas, apóstoles ni maestros, porque la mayoría de los que han sido llamados por Cristo saben que van a padecer este tipo de persecuciones espirituales y físicas, pero también tienen un profundo conocimiento en el espíritu de que no será en vano permanecer en estas sendas de justicia y de paz. Vamos a la palabra a 1 Corintios 4, 11, 13. 1 Corintios 4, 11, 13. Hasta esta hora padecemos hambre. Fíjese que ahí está hablando un ministro de Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo en una carta que escribió a los Corintios, a la iglesia de Corinto. Y él está hablando como ministro y dice, a esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos.
hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Bueno, otro punto importante en este tema de tribulación y de pruebas y por qué el Señor permite que nosotros como su iglesia tengamos este tipo de aflicciones. Un tercer punto es que algunas veces esas tribulaciones y sufrimientos son prolongados. Algunas veces esas tribulaciones y sufrimientos son prolongados. Habacuc 1:2 dice, Habacuc 1:2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Esa condición del profeta Habacuc ha sido, por así decirlo, un estado permanente en la vida de muchos de los que somos seguidores del Señor Jesucristo. Fíjate que Habacuc dice acá, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Bueno, Dios muchas veces se queda callado y no habla. Bueno, Él es Dios y sabe por qué lo hace, pero sin lugar a dudas, tiene que ver con el punto que estamos tratando, de que nos encontramos alrededor de pruebas. Una prueba grande para la vida de los seguidores de Cristo es que Él se quede callado y no hable. Y fuera de eso, según este pasaje, la prueba ha sido prolongada. Se podría entender este concepto también como aumentada, o sea, prolongada, aumentada. Por eso debemos pedirle a nuestro gran Señor a gritos que nos ayude, que escuche nuestra oración, que nos haga caso, que nos aliente y nos llene de fe para poder resistir. Los verdaderos creyentes no desmayan en medio de las pruebas. Nosotros como iglesia y nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, como iglesia de reino, como verdadera iglesia del Señor, no desmayamos en medio de las pruebas. Hebreos 12, 5, 8 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si no soportáis la disciplina, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vemos en el pasaje anterior que el apóstol nos exhorta a que estamos menospreciando la disciplina del Señor, que estamos tomando las instrucciones por Él impartidas como algo sin importancia. Tenemos como pueblo de Dios que soportar las inclemencias y vicisitudes de nuestro caminar con Cristo y aceptar sin desanimarnos la reprensión y el castigo con que Él nos corrige. Debemos sufrir, tener paciencia y trabajar de manera ardua por amor de su nombre, influenciados por su amor y llevar a cabo la gran comisión que dio a sus hijos para llevar este Evangelio de paz a todo el mundo. Somos sus hijos, por lo tanto, Él nos corrige. Si estamos sufriendo, es porque Él nos ama y nos está probando para recibir cosas mejores.
nosotros debemos obedecerlo porque Él es nuestro Padre que está en el cielo, porque solo a través de Él obtendremos la vida eterna. Así que con todo y lo que nos podamos doler y lamentar por su castigo, aprendamos la lección que Él nos quiere dar para vivir en paz y de esta forma haremos el bien. Ahora, esta aflicción o sufrimiento por el que ¿pasamos quiénes? La iglesia del Señor, la iglesia del reino, la verdadera iglesia de Jesucristo en la tierra, es es también una copa de sufrimiento. Es decir, que esa aflicción que padecemos nosotros como seguidores de Cristo es también una copa de sufrimiento. Yahweh es el Dios de todo el universo, el creador de los cielos, de la tierra, de los mares y todo lo que en ellos hay. Él es nuestro Dios y está enojado con la cantidad de cosas perversas e inmorales que están sucediendo en el mundo. Él trae castigo y juicio sobre la tierra. Él es el que permite las cosas que están sucediendo. Dice en Salmos 84:7. Salmos 84:7. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En esa parte de la escritura, el salmista nos muestra su desconsuelo. Le pide a Dios que cambie la situación por la que está pasando su pueblo, que por favor atienda la oración de sus escogidos. Dice que en lugar de comida les ha dado pan de amargura y que en lugar de bebida les dio a beber sus propias lágrimas. También dice que puso a sus vecinos a que se burlaran de ellos y de manera concluyente, aquí el salmista pide restauración. Restauración que debemos nosotros también solicitar en medio de ruegos y humillación para que cambie nuestra condición, para que retire esa copa de sufrimiento, nos muestre su bondad y nos salve. Las aflicciones, angustias o congojas por las que atravesamos los hijos de Dios también podrían considerarse como una influencia purificadora que nos limpia. Es un proceso de transformación de nuestro mal proceder, de cambio, de evolucionar en el espíritu, de dejar de hacer lo malo para cada día ser entendidos en las cosas del Señor Jesucristo. Dice Isaías 48, 10, 11. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Dios nos limpia de nuestra maldad e impiedad por medio del sufrimiento. Dice también que lo hace por amor de sí mismo, porque su nombre no debe ser, porque su nombre siempre debe ser respetado y que no permite que su honra se le dé a otros dioses. Él es el único Dios grande y poderoso y exige de su pueblo todo el reconocimiento como tal. Solo a Él debemos adorar. Para finalizar,
Vamos ahora a determinar que las aflicciones o pruebas son también un castigo. Ese castigo es una característica del amor del Padre por sus hijos, es decir, por los que pertenecemos a su iglesia. Apocalipsis 3:19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor nos llama al orden, nos llama la atención, nos ajusta, nos amonesta y nos castiga. ¿Por qué? Porque nos ama, porque somos sus hijos, porque nos ha hecho competentes para esta última batalla. Debemos pues de manera diligente arrepentirnos, humillarnos, orar, buscarlo, recibir su corrección, su disciplina y encaminarnos todos los días en la búsqueda, en la única búsqueda que realmente vale la pena, porque esta búsqueda producirá excelentes frutos en la tierra y un gran peso de perfección y satisfacción cuando estemos con Él. A lo largo de este estudio hemos visto un desglosamiento del término prueba, tribulación o angustia. Es de vital importancia que en este tiempo nos mantengamos unidos al Espíritu Santo de Dios. Estamos pasando por tiempos realmente peligrosos en el mundo. Según la escatología bíblica, hemos llegado a la consumación de los tiempos. Hemos prácticamente llegado a un cambio de dispensación. Vamos a pasar de la dispensación de la gracia a la dispensación del milenio. Como se ha anunciado en este mensaje, la iglesia está siendo probada, está siendo zarandeada como trigo para separarlo de la cizaña. Afrontemos con valentía las pruebas que el Señor difunde en nuestras personalidades, pruebas que por este tiempo siguen teniendo rudimentos de facilidad y simplicidad. Amén. Amada Iglesia, esta era la palabra que teníamos para el día de hoy. Esperamos que sea de mucho provecho para nuestro espíritu y para poder continuar en estos caminos, en estas sendas de justicia y de verdad que son los caminos y sendas del Señor Jesucristo. Para terminar, quiero hacer una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos, Señor Padre, todos delante de ti, como tu iglesia, como la iglesia santa del monte de Oreb, como esa iglesia, Señor, que nació en tu corazón y que tú cuidas, Señor, y que levantas. Gracias, Papito Dios, Señor, porque nos haces partícipes de esta comunión. Gracias, bendito Dios, Señor, porque nos haces partícipes de estos mensajes, de estas charlas y de estas predicaciones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que esta palabra, como dice tu misma palabra, sea viva y eficaz y que sea más cortante que espada de dos filos, que penetre, Señor, las coyunturas y los tuétanos y muestre realmente cuáles son las intenciones del corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos des paciencia, que nos des paz, que nos ayudes, bendito Dios, Señor, a levantarnos en medio de toda esta cantidad de situaciones difíciles por las que atravesamos nosotros como tu pueblo. Y te pedimos, Señor, que nos des consistencia en el Espíritu, que nos ayudes, bendito Dios, a encaminarnos contigo y a cogernos de tu mano cuando estemos pasando verdaderamente por esas pruebas que vienen sobre el mundo, por esa cantidad de juicios que vienen, Señor, sobre las naciones del mundo, porque nadie va a escapar y tu iglesia va a estar presente. Te pido, Señor, que nos ilumines, que nos guardes, que nos protejas, Señor, del maligno. En el nombre poderoso de Jesús, hemos orado, Señor. Amén y amén.
Gracias, iglesia. Nos vemos o nos escuchamos en otra oportunidad. Dios las bendiga y Dios nos bendiga. Amén.